Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca. Cielo TV, una señal que se ve en todas partes. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Bendiciones y paz. Agradecemos al Dios del cielo que cada momento nos da para nosotros poder seguir produciendo eventos y espacios como esto para un diálogo con relación a lo que es el ejercicio del liderazgo, tanto en la pastoral como en cada una de las áreas donde nos podemos desarrollar. Así que en este día tenemos un tema muy interesante que queremos trabajar con ustedes sobre el desarrollo del líder ante el activismo evangélico. Esa manera de la dinámica de trabajo y esa multiplicidad de tareas que a veces asumimos dentro de este liderazgo son grandes desafíos para nosotros, y es importante ver cómo podemos nosotros manejar, enfrentar toda esta realidad y salir victorioso. Hoy tenemos un gran invitado con nosotros, escritor, pastor, periodista, es un gran comunicador, es un hombre que ha hecho grandes aportes a través de su pluma, de sus escritos en la República Dominicana, a toda la comunidad evangélica y a los espacios educativos también. Nosotros hoy tenemos como invitado a nuestro querido hermano, el licenciado Tomás Gómez Bueno. Buenas tardes y Dios te bendiga, Tomás. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Mauro. Un inmenso placer estar en este programa con los líderes de Mauro Vargas. Y primero quiero ante todo felicitarte porque tú has dado un paso verdaderamente trascendente en el desarrollo de tu ministerio, aperturando un espacio como este donde se vienen a ventilar temas de tanto interés. Yo he seguido cada uno de los programas que tú has hecho y realmente creo que son impactantes y son un espacio para abrir nuevos conocimientos, nuevas inventivas para la obra de Dios aquí en la República Dominicana. Gracias, Tomás, por tus ponderaciones. Muy sinceras. Sí, gracias. Agradecemos eso. Sabemos que sí, porque sabemos que es un hombre muy sincero. Sabe decir la verdad. Debe decir la verdad, independientemente guste o no guste en ese sentido, porque es un compromiso con ella misma, Amén. Con la verdad. Gracias por ella, agradezco mucho esto. Y sí, este espacio es un espacio que lo que busca es poner sobre la mesa temas de interés, temas que a veces tenemos tal vez ciertos temores a plantearlo por el cuestionamiento, pero no, son temas que están ahí, que lo vivimos en el día a día y que son temas desafiantes. Y esos mismos temas nos involucran dentro de lo que hoy vamos a trabajar sobre el desarrollo del líder ante ese activismo evangélico. Este es el tema que hoy tenemos y vamos a una pausa y luego continuamos con la exposición del tema. Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca. Cielo TV, una señal que se ve en todas partes. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Nuevamente estamos aquí con ustedes en este espacio para Líderes con Mauro Vargas.
Y como ya le hemos informado, tenemos hoy en esta mesa sentado a un hombre que ha hecho grandes aportes a la comunidad de fe en la República Dominicana y también en el mundo, porque escribe para revistas internacionales y ha tenido también su participación en foros internacionales. Para mí es un placer nuevamente, Tomás, tenerte aquí. Tomás, sobre este tema de ese activismo en el liderazgo, alguien dijo que el líder del reino o el líder cristiano no se forma en la prisa del activismo, sino en la quietud de la intimidad con Dios. En un mundo muy convulsionado en el que vivimos hoy, de mucha demanda, un mundo que te exige, un mundo que cada día tú no has terminado bien una tarea cuando ya te está exigiendo otra, cuando tú tienes que convertirte en un ente multitarea en un momento determinado. Hoy, frente a esa realidad y el compromiso que tenemos de ese liderazgo, de desarrollarlo para formar, dirigir, para ser modelo a otros, hoy tenemos ese gran desafío nosotros en nuestro ejercicio del liderazgo. En el día de hoy, ¿qué significa ser un líder en medio de esta sociedad que es cada vez más convulsa? ¿Qué significa ser líder en medio de este mundo de tanta demanda? Bien, creo que es una pregunta sumamente interesante, porque el estilo, el modelo de liderazgo que como cristianos tenemos que asumir, nos plantea a nosotros muchas preguntas a las cuales debemos darle respuesta. Tú estás hablando del activismo. El activismo quizás es una de las rémoras de la fuerza contraria a la que se tiene que enfrentar el líder cristiano. El activismo muchas veces, y lo dijo un hombre de la talla de René Padilla, conduce a la falta de espiritualidad. Y él fue más lejos. Él dijo, falta de espiritualidad. Claro. Él dijo algo más atrevido. Él dijo que el activismo conduce a la mundanalidad. Y lo dijo porque muchas veces el modelo de liderazgo que ponemos en ejercicio es un modelo que sigue los patrones del mundo, los patrones de una vida o de un modelo que no tiene un propósito claro. Tendremos que examinar un poquito más la cultura para poder entender cómo el activismo se convierte en una especie de círculo vicioso sobre el cual gira el líder, en una especie de imitación del líder que se produce en el mundo. ¿Qué pasa? Nosotros como cristianos, como líderes, estamos llamados a hacer una contracultura. Totalmente. Nosotros tenemos que asumir unos valores y por sobre todo unos propósitos, porque muchas veces donde nos perdemos es en el propósito y convertimos el activismo en la meta y el activismo no es la meta. Correcto. René Padilla dijo esto en un contexto muy interesante. Él dice que la oración, y voy contigo en esa parte de meditación, de reencontrarse con uno mismo y con Dios para tomar decisiones. Él dice que nosotros tenemos que descubrir la dimensión profética y escatológica de la oración. Que la oración ni es escapismo, ni es retiro, ni es evasión. La oración es la apertura a involucrar a Dios. Y quizá ahora tú me entiendes por qué él habló de
mundanalidad, de falta de espiritualidad, de involucrar a Dios en lo que estamos haciendo. En esta teología se piensa y se afirma con mucha convicción que Dios está actuando en la cultura y en la historia. Correcto. Y nosotros, como líderes, lo que tenemos es que ubicarnos en el propósito de Dios, en esos aspectos, la cultura y en la historia. Cómo sintonizamos con el plan de Dios y lo que hacemos a la velocidad, dentro de la dinámica, dentro de la espera y dentro del momento en que debemos actuar. Cómo eso se corresponde con el plan y el propósito de Dios. Aquí entra algo que a veces le hace mucha falta al líder. No solamente la oración, le hace falta la reflexión para darle sentido de propósito a lo que está haciendo y a lo que está llevando a cabo. Y a veces las metas las confundimos con los parámetros que están ante nuestros ojos y nos olvidamos de qué exigencia, de qué parámetros, de qué propósito tiene Dios con el llamado que nos ha hecho. ¿Quiere decir esto entonces que en determinado momento el líder pierde el enfoque cuando no desarrolla su liderazgo en el propósito de Dios? Totalmente. Yo creo que lo dijo Glynn Harrison, dijo unas palabras que a mí se me grabaron. Dice él, y esto aplica mucho al liderazgo actual, que sigue muchas veces un modelo que no es el más apropiado desde el punto de vista cristiano y de las Escrituras. Él dice que nosotros debemos tener una percepción, primero, de nosotros mismos que sea realista y esté bien fundamentada, que no se apoye en nuestra propia importancia, sino en seguir un propósito que sea más grande que nosotros mismos. Yo me aprendí esa frase, la repito. Si fuera católico dijera que la rezo, porque creo que es un paradigma, es un enunciado que nos desafía. ¿Qué yo voy a hacer conmigo como líder? ¿O qué le voy a permitir a Dios hacer en mi vida como líder? Nosotros tenemos estándares que nos ha impuesto esta sociedad moderna, más allá de moderna, posmoderna, a los cuales nosotros plegamos y priorizamos nuestro liderazgo. Yo tengo que tener una iglesia de 500 miembros. Es una meta cuantitativa, es una meta que tiene componentes de rentabilidad, de importancia, de logros. Ahora, ¿dónde sintoniza eso con el propósito de Dios? ¿Nos preguntamos eso? Yo tengo que tener una iglesia donde la gente sea transformada por el poder del Espíritu Santo. Si tiene 10, como si tiene 10,000, eso no es lo importante. Es que Dios esté ahí, esté obrando y las cosas que Dios quiere que pasen, estén pasando ahí. Y, inclusive, en nuestra prédica, en nuestra enseñanza, en nuestro modelaje, ese es el líder que perseguimos. El éxito conforme a los parámetros de la sociedad. Y, insisto, por eso Padilla dice, hay un componente de falta de espiritualidad y de mundanalidad, cuando no buscamos el propósito de Dios para lo que estamos haciendo. Tomás, ¿es posible, se puede dar esa fórmula, yo hacer el ejercicio del liderazgo con falta de espiritualidad? Sí, sí. ¿Trabajando para el Señor? Sí, sí. ¿Cómo tú nos explicas esa parte?
para que el líder que nos está escuchando entienda o pueda ver esta parte de que puede evaluar y decir, ¿lo estoy haciendo correcto o lo estoy haciendo incorrecto? ¿Cuáles son esos elementos que me llevan a mí a trabajar un liderazgo en Dios, pero bajo una falta de espiritualidad? Mira, eso se puede verificar, la falta de espiritualidad, cuando un líder está proyectando un ministerio en base a logros y a metas que utiliza medios y métodos que no están acorde con el plan y la manera en que Dios quiere que hagamos las cosas. Eso deja mucho que decir. Entonces estamos dirigiendo esto como si fuera una empresa. Como si fuera una particular, empresa. que no deja de tener esos elementos, ¿no, verdad? Obviamente de que una sí. institución empresarial, Claro. la estructura como La tal. estructura, claro que Pero sí. el tema del ejercicio y del espíritu que nos mueve a esta dirección, entonces ahí hay un acto, se manifiestan actos de mundanalidades. Yo quiero ser el ministerio más grande del país. Y- El de más resonancia y el más vinculado a los círculos del poder político. Y que es muy importante que entendamos Si que... yo digo eso, estoy en la mundanalidad, Sí, claro. que cuando hablamos de mundanalidad, no, a veces lo referimos a un estado así de acto de práctica pecaminosa. Y estamos hablando de mundanalidad aquí a un término, entiendo yo, de que estamos nosotros corriendo conforme a la filosofía y corriente del mundo. Claro que sí, claro que sí. Sí, mira, una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar, los evangélicos, es el lenguaje. El lenguaje. Cuando hablamos de mundanalidad, la gente está pensando en baile, en beber romo. A veces la mundanalidad está en la iglesia y está modelada por nuestros líderes. Y está afectando la calidad del ministerio y no nos estamos dando cuenta. Tomás, ¿tú puedes señalarme algunos elementos de mundanalidad que en el ejercicio del liderazgo a veces solemos practicar? Claro que sí, claro que sí. Muchas veces nosotros traemos al templo una persona que no tiene los requisitos bíblicos para estar en el altar, y la llevamos al altar y sabemos que no anda en los caminos de Dios. ¿Y qué estamos haciendo? Pero, ¿qué pasa? Hay una cosa que se vende. Estamos llevando la fama al púlpito, no el siervo o la sierva de Dios. O la riqueza, o valores que necesariamente no coinciden con el plan y con el llamado de Dios. Porque muchas veces se justifica como un acto de poder atraer a otros a Cristo para que conozcan a Cristo. ¿Es necesario ese tipo de cosas? No, no es necesario. No es necesario. Porque el Evangelio no necesita ayuda. A veces nosotros creemos que cuando se convierte un famoso, se salvó el Evangelio. No, se salvó el famoso. El famoso. Pero dentro de esa dinámica entonces y el afán que queremos o a veces presentamos sobre nosotros, como tú decías ahorita, alcanzar cierto desarrollo que es natural, todo el mundo quiere desarrollarse, todo el mundo tiene que crecer y no es malo. No es malo. No es pecaminoso hacerlo. El tema está, ¿qué nos mueve a hacerlo? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos mueve a hacerlo? Porque medimos el éxito como el cúmulo de actividades, ¿no? Y promociones que a veces desarrollamos. Y entonces ahí entra, somos impulsados por ciertos elementos no propios del cristianismo o de la fe, y ahí es donde la mundanalidad hace presencia. Para nosotros hacerle frente a la mundanalidad, lo primero que tenemos que asumir es el modelo de Cristo. El modelo de Cristo. ¿Cómo
Jesucristo manifiesta las líneas generales de su ministerio, previo a una tentación. Pero primero, y para los que tienen esa inclinación por el activismo, el Señor Jesucristo venía de orar 40 días y se topa con Satanás, con el diablo, que lo lleva a un monte y le dice, mira lo que yo tengo. Te lo doy. El Señor dice que no. Aquí tienes la oportunidad para crecer y desarrollarte. El poder por el poder no es su meta. El poder por el poder no es su meta. La satisfacción material. Mira, tú tienes hambre. Dile a esa piedra, o sea, entonces, yo diría que el poder político, el poder material, la riqueza, y luego la última tentación fue, lánzate de allá para que el espectáculo. Son tres referentes que lo tenemos hoy a mano. El poder político, el poder económico o material y el espectáculo y la fama. Jesucristo rechazó todo eso. Pero fíjate que eso aparece en Lucas capítulo 4 hasta el verso 18. Okay. Entonces, en la Biblia subtitulan. Y cuando subtitulan, nosotros creemos que está hablando de otra cosa. Ahí sigue hablando de lo mismo. Jesucristo dice, va al templo, abre el rollo, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para. Entonces viene ese para decisivo, a quebrantar, a levantar al caído, a satisfacer las necesidades, a orar de esta y de esta manera, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Rechazó la mundanalidad, la oferta del diablo y se sometió al llamado de Dios por el Espíritu. Me dices tú entonces, Tomás, en ese sentido que el líder de por sí, de parte de Dios, tiene una agenda ya que desarrollar. Claro. Y que dicha agenda a desarrollar, entonces tiene que estar siempre, todo lo que se desarrolle en su círculo debe de estar orientado a eso que Dios ha determinado, que Dios quiere en la vida del líder como creyente que es. Entonces, en ese sentido, Tomás, si hablamos de esta realidad del liderazgo, y hemos hablado de que el líder llamado conforme al corazón de Dios no se forma en la prisa, no anda buscando el like, la fama, el renombre, sino que esto se circunscribe en la intimidad con Dios. ¿Qué nos ha llevado hasta ahí a nosotros? Claro, es lógico. No hemos seguido la Escritura, no hemos establecido ese modelo de discipulado, de llamado, de liderazgo que nos dejó el Señor, y estamos deslumbrados por los modelos del mundo. Eso es mundanalidad, para explicarlo con mayor claridad. Entonces nosotros tenemos que deponer esa actitud de atracción que ejerce el mundo sobre nosotros y comenzar, al costo que sea, y por la vía más humilde y sumisa posible, a buscar y a discernir qué es lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, sin embargo, fíjate, hay algo muy importante en esto. A veces tú dejas las ofertas que parecen atractivas, pero en tu discernir espiritual tú dices, no, esto no es lo que me conviene. Tú desechas eso, desechas aquello, y tú terminas asimilándote al propósito y a la voluntad de Dios. Al fin y al cabo, tú eres más feliz, estás más satisfecho contigo mismo, y tú vives en mayor paz. Porque cuando tú arrebatas o te adelantas al plan de Dios, aunque tú
manifieste. O logre algunas cosas. Sí, y el éxito, y te crea que en el fondo No hay paz. no hay paz y hay un vacío. El líder tiene un vacío. Por eso viene que a veces uno se sorprende de que líderes importantes a veces toman decisiones desafortunadas. Desafortunado. Pero tenía una iglesia grande, pero tenía esto, tenía aquello. ¿Y Ocupó por tal qué? posición. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es porque en esa actividad, en ese activismo del liderazgo, el cual para ellos fue de bastante relevancia, prácticamente aniquiló la espiritualidad del líder. Dios no quiere que nosotros tomemos atajos. Dios tiene un plan para nosotros. Y esa manera de apartarse, esa decisión de tú meditar, esperar, orar, discernir y reflexionar. Dejar que el proceso lleve Claro. todo su desarrollo natural. Exactamente. No acelerar ninguna situación. Y tú aprender a sintonizarte con Dios. Muy importante. Porque a veces nosotros no aprendemos, no hacemos el ejercicio de reflexión y meditación que nos permita conectarnos con Dios y sentir cuando una cosa viene de Él o cuando nuestro ego se está dejando arrastrar por las corrientes de este mundo. Que como líder tenemos que tener mucho cuidado porque es una de las cosas que más nos ataca, el tema del ego. Exacto. Y donde hay que tener sumamente cuidado en ese sentido porque ese ego me puede llegar a creer cosas que no son reales. Exacto. Y me creo que por esa multiplicidad de cosas que hago, por eso soy el gran líder. Entonces, es importante que presentemos esta parte, Tomás. Entonces, ¿cómo debe ser el proceso de formación de un líder conforme al corazón de Dios para no caer en ese proceso de activismo y Mira, querer construir su liderazgo dentro de ese proceso de activismo que me imagino que cuando el activismo ya o las actividades van caducando o van cerrando ciclos, entonces asimismo se va desinflando ese ego del liderazgo. Mira, Nehemías estuvo en el palacio de Artajerjes. Nehemías tenía un puesto de privilegio, un puesto poderoso, un puesto relevante. Pero Nehemías tenía su corazón en Jerusalén. Wow. Y cuando Ananí llega a donde él está, le pregunta, ¿cómo está Jerusalén? ¿Qué está pasando allá en mi tierra? ¿Cómo está mi gente? Donde yo tengo mi corazón y mi vida. Los muros caídos y las puertas quemadas a fuego. Dice la palabra que él se echó a llorar. Que él se sensibilizó con eso que pasó allí, se derramó delante de Dios. Comenzó a confesar los pecados con una oración que yo no sé por qué no la recitan y la leen con más frecuencia en todas las iglesias, donde él confesó los pecados del pueblo, donde él comenzó a pensar en la historia, en lo que Dios había hecho y cómo ellos habían fallado al plan de Dios. Pero ese hombre, el tiempo que tuvo en el palacio, lo aprovechó pensando, orando y con la mente enfocada en su pueblo. Y Dios le dio la oportunidad. La oportunidad de comenzar. Porque Nehemías agota un proceso inmenso, un proceso que el liderazgo moderno, el liderazgo secular, lo usa para fines de modelar lo que debe ser un líder en diferentes circunstancias. Porque si vamos a la biografía de Nehemías, vemos que él pasó por todas. Inclusive, en términos de integridad,
fue un líder que rindió cuenta. Correcto. Una rendición de cuenta elocuente, brillante, donde desafió a todo el mundo. Díganme si me he quedado con algo, si he hecho mal uso de todo lo que he administrado. Pero más de ahí, en el fondo él dijo, pero yo no soy sacerdote. Si alguien tiene que ministrar lo que sigue, Esdras. ven Esdras, encárgate tú de esto. Llamó a Esdras. Y dio un paso atrás, se echó a un lado y esa parte la ministró Esdras. Ahí hay una combinación, ahí hay una complementación de liderazgo, ahí hay una articulación de roles que es ejemplar. Entonces, nosotros no podemos hablar de liderazgo sin pensar en Nehemías. Y cómo ese hombre, pero al fin y al cabo él dice, no, fuiste tú que lo hiciste. Yo simplemente seguí tus pasos y me sometí a ti. Es decir, que el líder, conforme al corazón de Dios, es el líder que en todo su caminar, la agenda de Dios es la primaria. Claro. Y que en todo el proceso de ejecutar la tarea, siempre tiene en cuenta que Dios sea glorificado en esto y no que yo sea ponderado, que el individuo sea el ponderado. Son de los grandes desafíos que hoy tenemos en un siglo tan peligroso, donde el narcisismo, sobre todo, impera mucho en el liderazgo. Hay una manifestación narcisista hasta cierto punto. Narcisista y ególatra. Ególatra, sí. De proyección personalizada, y donde el centro es mi éxito. Pero un éxito que no está en base a la agenda de Dios, sino a que es el espacio, yo tengo que aprovecharlo y este es mi tiempo y yo tengo que hacerlo. Creo que tenemos grandes desafíos como líderes hoy, y es el llamado a que más que nunca hoy nosotros tenemos que sentarnos, reflexionar a la luz de la palabra de Dios. Y nuestro hermano Gómez Bueno nos ha presentado el tema de Nehemías, que es un punto muy interesante que vamos a continuar dialogando en la próxima pausa. Vamos a la pausa y luego seguimos trabajando el tema nuevamente. Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca. Cielo TV, una señal que se ve en todas partes. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para Líderes con Mauro Vargas por Facebook. Nuevamente estamos aquí con ustedes en este tiempo de diálogo con el pastor, escritor Tomás Gómez Bueno. Como le había dicho, un gran hombre que ha hecho grandes aportes y sigue haciendo aporte a la iglesia en la República Dominicana y en el mundo. Tomás, continuando el diálogo con Esdras, hay muchas interrogantes. ¿Dónde termina, conforme a lo que vemos en Esdras y lo que nos presenta, dónde termina el activismo y comienza el llamado? Mira, antes de entrar en explicar algo acerca de esa intervención de Esdras, yo quiero puntualizar algo de Nehemías que me llama la atención. Nehemías sigue todos los procedimientos de la gerencia moderna. Wow. Trabaja en equipo, supervisa, controla, revisa, Rinde cuentas. rinde cuenta, controla
los temores, apacigua. No, no, espérense, no. Ellos no lo van a detener. Esto sigue. Esto sigue. Comunica. 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 Además, tiene astucia y habilidad para enfrentar al enemigo. Vamos a reunirnos. No tenemos nada que hablar. Yo estoy trabajando. O sea, no se deja distraer. No se deja distraer. Por fuerza difusa que andan por ahí tratando de estropear el trabajo que él está haciendo. Pero tampoco se llena de vanagloria. Y ahí, en esa, yo diría que en esa apertura que tiene su gestión, es donde Esdras entra, porque también tuvo la habilidad, tuvo la certeza de no entrar en competencia de liderazgo, en reconocer los roles. Es un tema muy interesante porque en el activismo rayamos en el tema de competencia. Caemos en la competencia. Es que eso es parte de esa carga, de ese componente mundano, competir. ¿Competir de dónde? La sociedad de consumo, el capitalismo de competencia, correcto, el darwinismo competitivo, ¿no? La ley del más hábil, del más fuerte, es la que se impone en nuestro sistema capitalista. Eso no vale aquí en la obra de Dios. Creo que una de las cosas que más le hace daño al líder en todo el caminar y en toda esa parte del activismo es la competencia. Entendiendo que competencia siempre tendremos, habrá siempre una competencia, pero esa competencia desleal, desmedida y como foco central, cayendo muchas veces en situaciones maquiavélicas, que el fin justifica los medios, son de las cosas que ahí mismo pensando en la parte que tú hacías el planteamiento de la mundanalidad, traemos elementos mundanos para nosotros poder alcanzar lo que queremos y llegar hasta donde queremos, y nos involucramos en múltiples tareas, en múltiples actividades y nos enfermamos, porque eso trae hipertensión, trae diabetes, trae frustraciones, le quitamos el tiempo a la familia, quitamos tiempo al matrimonio, el tema de nosotros mismos también se va a pique. Todo ese activismo en pos de buscar poder, fama, renombre, altura, nos va llevando en todo ese proceso a ir perdiendo la sensibilidad, y ya no te veo como mi hermano y mi hermana, sino como mi competencia. Eso es funesto, eso es lamentable y desafortunado cuando el liderazgo cae en esa lucha cruel, esa lucha que no conduce a ningún sitio, sino a fragmentar y a denigrar el testimonio de la obra de Dios. Porque eso corroe la unidad. Exacto. Pero fíjate lo que pasa. Nosotros tenemos un currículum oculto. Nosotros estamos estudiando en nuestros institutos bíblicos una cosa. Y fuera del instituto, y voy a ir a algo que tú señalaste, fuera del instituto, fuera de los estudios, tenemos una práctica que es contraria a lo que nosotros enseñamos y aprendemos. Contraproducente totalmente. Tú dijiste, en una ocasión que yo te entrevisté, que nunca la voy a olvidar porque fue algo muy... Incluso tú estabas en las asambleas de Dios. Y cuando yo te entrevisté, tú estabas cerca de Nelson Borg. Ok. Estaba en una actividad de la asamblea. Exactamente. Y tú hablabas del acercamiento entre las organizaciones, en el autoapoyo, en la colaboración, en la articulación para enfrentar situaciones comunes. Pero también tú hablabas de algo que tenemos que impulsar, el acercamiento entre el aula académica del instituto bíblico y el púlpito de la iglesia. La iglesia local. La iglesia local. Tiene que darse
ese acercamiento? Porque ha habido un divorcio históricamente. Pero tú decías también que eso se logra. Yo tengo la entrevista por ahí con espiritualidad. Y que tú como maestro, como educador, tú exigías que la teoría académica, teológica, debería ir acompañada de una vida devocional visible, notable, manifiesta. Indiscutiblemente. Y que hubiera coherencia entre esas dos dimensiones, la académica y la devocional. Es que el hombre de academia y la mujer de academia es el siervo, es la sierva. Amén. Porque tú sabes que hay una cosa, y ahí es que entran los mecanismos engañosos. Si yo soy académico y estoy aprendiendo teología y teniendo conocimiento de más alto nivel, ya yo tengo una manera de distanciarme del otro. Un error. Es Al un error contrario, grave. Porque ese otro es tu público, ese otro es tu espacio donde tú tienes que hacer las cosas, para tú trabajar y poner en práctica todo este vasto conocimiento que Dios te ha permitido tener. Entonces, ahí entramos en otros modelos que a través de sus enseñanzas nos expone el Señor. El buen samaritano, esa parábola, nos dice qué es el liderazgo. El liderazgo no es título. Muy interesante. El Repita eso. liderazgo no es título. ¿Qué es el liderazgo? Liderazgo es servicio, Servicio. es amor, es valores, es solidaridad, es paz, es unión, es unidad, es construcción. Acompañamiento. Acompañamiento. Hoy día se dice que la autoridad, estamos en una crisis de autoridad, pero que hoy, aunque hay autoridad por alguna razón, la autoridad no se impone, se construye. Se construye. Junto a quien sobre tú estás ejerciendo autoridad. Correcto. O sea, es una colaboración, es una dimensión de doble vía. Y se construye en base a una relación. A una relación. A una relación. Mientras más permeada está, y voy con nuestra amiga Jocelyn, Sí. mientras más permeada está por la ternura, más sólida, humana y duradera es esa relación, ese ejercicio de autoridad. Por eso aquí tenemos una autoridad deteriorada. Nosotros en el país queremos que los policías nos cuiden, pero no queremos respetarlo. Entonces estamos en una contradicción y por eso tenemos este estado de desorden y de descomposición. Si queremos policía, tenemos que reconocerle su autoridad y debemos someternos a las leyes ciudadanas, inclusive colaborar con el policía y él con nosotros para que haya ese logro de convivencia ciudadana. Pero esto también debe pasar en la iglesia y en todos los espacios. Hay espacios en que hay gente, no, pero espérate, conmigo no, yo soy otra cosa. ¿Qué es lo que usted es otra cosa? Usted es una gente que tiene que someterse a los procedimientos establecidos, con amor, con... Ninguna posición nos exonera de los deberes. De los deberes. Que realmente nos constituyen. Y frente a eso, Tomás, me gustaría entonces saber qué consejo tú le darías a los jóvenes que quieren liderar en este contexto de un mundo tan convulso y de tan exigente y tan demandante y que se busca tanto el tema del influencer y de que me siguen, que yo sigo y algo por el estilo. ¿Qué consejo tú le darías a esa juventud que hoy viene surgiendo, que viene emanando para liderar en un mundo como este? Mira, el primer consejo que yo le daría es discernir la cultura. Okay. Tú mirar la vida y lo que está sucediendo, tú informarte. Y luego que tú te informas, que tú puedes decir, bueno, yo vivo en una sociedad donde hay una producción industrial, hay empresas, hay una estructura social
en la que yo ocupo una posición. ¿Cuál es mi posición? Yo soy un estudiante, yo quiero ascender. ¿Para qué? Esa pregunta del para qué es determinante. Pero tú tienes que tener un discernimiento. Las estructuras, el poder no te hace más grande. Te hace más grande el servicio. El servicio. Te hace más grande humanizar la vida. Te hace más grande servir. O sea, el llamado a la juventud de hoy es sirva. Claro, claro. Aprenda a servir. Si quieres ser líder conforme al corazón de Dios, hágalo como Él lo hizo. Nosotros A través de Jesús, sirviendo. Nosotros tenemos falsos paradigmas. Mi hijo, yo quiero que tú estudies Derecho, porque ahí es que están los billetes. Sí. No, Y se pierde el enfoque. que estudie Derecho, pero dígale a su hijo, hijo, yo quiero que tú estudies Derecho, porque te puede tener una vida digna, pero también puede promover la justicia. Tiene una posición de poder para hacer cosas importantes que nuestra sociedad necesita. Puede defender al agraviado, al desvalido, puede ayudar a organizar la sociedad. Nosotros tenemos que cambiar el paradigma, desmontar esa pasión por el tener, esa idolatría de mamón, del dinero, de la riqueza, de la Valorarse, fama, de la importancia. Esa filosofía de valorarme por lo que tengo y no por lo que soy. Tomás, ya terminando nuestro programa, estamos en el cierre del mismo. En un minuto quisiera que me pueda responder esta pregunta. ¿Qué deben cuidar los líderes maduros ya? Los líderes que vamos cerrando, los líderes que vamos ya culminando. ¿Qué debemos nosotros cuidar como líderes al guiar a otros? Mira, yo En un creo minuto. que nosotros debemos cuidar el testimonio, Testimonio. el legado, los valores fundamentales que hemos aprendido a través de todo un proceso. Debemos asegurarlo, reafirmarlo y sentirnos satisfechos de haber hecho un trabajo en base a esos valores. No es la mejor forma de terminar cuando en la postrimería del ejercicio de tu ministerio tú sales con cosas descompuestas, tú sales con uno desaguisado, con unos comportamientos que desdicen de lo que tú has hecho. Mauro, si tú has tenido una carrera con tus luchas, con tus debilidades, con tus dificultades, como todos, agárrate de lo mejor de ti, de lo mejor que tú has recibido de Dios. Aprópiate de eso y entrégalo. Que es lo importante y es lo que se espera. A través de la enseñanza, a través del ejemplo, a través del sacrificio. Las cosas no valen nada, lo que valen son las personas. Las personas. Es muy importante que tengamos esto bien claro. En el ejercicio de nuestro trabajo no está centrado en cuántas personas enviamos, sino a cuántas personas edificamos y sus vidas comenzaron a tener sentido cuando nosotros pudimos dar lo mejor de nosotros para ello. Esa multitarea y ese activismo completo nos roba el tiempo de calidad para nosotros formar los líderes verdaderos que necesita la nación, el país y la iglesia, y que son el relevo para garantizar la continuidad de todo este proyecto de Dios para la humanidad. Gracias por estar con nosotros, gracias Tomás. Gracias a ti, mucho gracias a ti. este tiempo y esta entrega que tú nos has dado en el día de hoy. Y usted síganos a través de las redes y ahí estaremos siempre para responder a cualquier pregunta. Dios le bendiga y hasta luego. Para líderes con Mauro Vargas por Facebook. Un espacio para comentarios, entrevistas y reflexiones bíblicas y teológicas para edificar al liderazgo de hoy. Para líderes
con Mauro Vargas por Facebook. Nos preparamos. Estamos listos. Ahora por Cielo TV. Véanos también cada viernes para Líderes con Mauro Vargas. Más cerca de ti. Cielo.